Hola y bienvenidos a Cartas en la Oscuridad. Yo soy Handra Diwa y hoy vamos a hablar de un término que se ha hecho muy conocido en los últimos tiempos. Vamos a hablar del mundo cyberpunk. El término cyberpunk se ha hecho común en los últimos años por la salida de un videojuego que ha tenido polémica en sí por otras razones, pero que abarca todo el mundo cyberpunk. Una de las características más comunes de este videojuego es que participa el actor Keanu Reeves y también habla de un mundo muy distópico en el futuro de 2077, y así es como se llama el juego, Cyberpunk 2077. Pero esta teoría sobre un futuro mundo distópico ya ha existido y existe durante mucho tiempo. De hecho, se hizo muy conocido en la década de 1980. El cyberpunk, en resumen, es un subgénero de la ciencia ficción, conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combina la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Originalmente, el término cyberpunk fue utilizado para referirse al movimiento literario encabezado por algunos autores como Bruce Sterling, William Gibson y John Searle, pero luego mencionaremos a muchos otros que sí que han hablado también de cyberpunk o de un género entre la utopía y el cyberpunk. Podríamos decir que el género cyberpunk es un género muy parecido a la ciencia ficción, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, es un subgénero de todo lo que es la literatura o la cinematografía de ciencia ficción, así como los cómics, etc. La primera vez que se utilizó este término fue por Gardner Dozois en 1984. Probablemente a Gardner le inspiró en el título de un relato de Bruce Breathed, otro autor. Y así, el cyberpunk recibe su nombre de la junción del prefijo cyber, relaciones con redes informáticas, al vocablo punk, en referencia a su carácter rebelde. En él, la ciencia, y sobre todo la informática y la cibernética, suele interaccionar con algún tipo de cambio de paradigma social o cultural. Pero ¿qué sucede o qué suele suceder en las tramas del género cyberpunk? El argumento suele estar centrado en los hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y sobre todo megacorporaciones. Todo ello está situado en un futuro cercano del planeta Tierra, o incluso interplanetario o extraplanetario. Este contexto se opone al de muchas narraciones clásicas de la ciencia ficción. Por eso no forman parte de los relatos ciencia ficción, sino de esta distopía o subgénero postindustrial del cyberpunk. Además, la atmósfera del género también se inspira en el cine negro y reutiliza técnicas comunes en las novelas policíacas. Entre sus primeros escritores ya hemos nombrado alguno, pero tenemos que añadir a Pat Cadigan o Rudy Rucker. Y es que, a diferencia de la ciencia ficción de la nueva ola,
que importó en su seno las técnicas y las preocupaciones estilísticas persistentes en la literatura y la cultura, el origen primigenio del cyberpunk se sitúa en la ciencia ficción, antes de que aumentara su popularidad. A comienzos y a mediados de los años 80, el cyberpunk se convirtió en uno de los temas de moda de los círculos académicos, donde comenzó a ser objeto de investigación por parte del postmodernismo. Y durante este mismo periodo, el cine de Hollywood tomó interés por el género y lo incorporó a sus producciones de ciencia ficción. Por ejemplo, las películas más influyentes del cyberpunk, pues encontramos Blade Runner, Terminator, Ghost in Shell, Robocop, Total Recall, Matrix o Akira. Y en todas estas pelis, efectivamente, se puede apreciar la continuación de los temas y estilos más importantes del género. Así como de los videojuegos. He nombrado el videojuego Cyberpunk, pero también juegos de rol, como el Shadowrun. Pero dentro de este subgénero de Cyberpunk han surgido ya otros subgéneros, como por ejemplo el Biocunt o el post-Cyberpunk, con novelas como La Era del Diamante de Neal Stephenson. Pero ¿cómo distinguir realmente una película o una novela cyberpunk? Bueno, los escritores cyberpunk tienden a emplear elementos de la novela policíaca, como ya he dicho, del cine negro, de la prosa posmoderna, y describen características del lado clandestino de sus sociedades dominadas por la tecnología. Es una visión de un futuro imperfecto y alternativo. De hecho, sería como una nueva edad de oro de la ciencia ficción. En la escritura cyberpunk, la mayor parte de la acción ocurre en línea, en el ciberespacio, o en ciudades que tienen algún tipo de contacto, representantes galácticos o grandes corporaciones intergalácticas. Hablan mucho de la realidad y de la realidad virtual, la conexión directa entre el cerebro humano y un sistema de computación, ya sea ordenadores, robots o transhumanismo, porque viven en un mundo dominado por los sistemas informáticos. Y ese mundo es, por desgracia, oscuro, siniestro, donde las redes de comunicación controlan todos los aspectos de la vida. Así que las corporaciones multinacionales gigantes han tomado el papel de los gobiernos como centros de poder político, económico y militar. Generalmente existe un personaje marginado que trata de luchar contra ese sistema totalitario, ya que es el tema más común en todas las historias. Por ejemplo, lo vemos en la novela de George Orwell de 1984. Estos protagonistas también suelen ser hackers, quienes son moldeados frecuentemente en la idea del héroe solitario que combate la injusticia. Y se encuentran envueltos en situaciones extraordinarias o de casualidad, donde tienen que llegar al desarrollo de esta lucha por la libertad. Porque muchos protagonistas del cyberpunk son manipulados, puestos en situaciones donde tienen poca o ninguna opción. Y aunque ellos pueden verse metidos en esto, no necesariamente llegan a estar más lejos de lo que previamente estaban. Son como antihéroes, criminales, visionarios, desertores o inadaptados. Pero es el futuro del nuevo personaje de las leyendas de hoy en día. Es un gran defensor de la libre circulación de la información. Lógicamente, está opuesto a los derechos de propiedad intelectual, defiende las tecnologías del cifrado para garantizar la privacidad, así como del dinero electrónico y de todas las modernas tecnologías digitales en general. Así que serviría como una frecuente metáfora de las preocupaciones actuales
sobre los efectos y el control de las corporaciones sobre las personas, la corrupción de los gobiernos, la enajenación y la vigilancia tecnológica. Así que el cyberpunk puede ser entendido como una advertencia a los lectores y una llamada de atención. Esto a menudo expresa el sentido de rebelión, como una ficción de contracultura. Lo más curioso es que estos hackers o prestigiosos personajes de las películas frecuentemente es constante que vivan en unas condiciones precarias en una especie de mundo real. Comen, duermen, se duchan, pero conviven en un mundo distópico futurista. Pero esto en los últimos tiempos ha ido más allá de la literatura, tanto que se está convirtiendo en un movimiento cultural y tiene su origen en una tradición libertaria y una profunda desconfianza en el uso de las nuevas tecnologías, de los gobiernos y del control mundial al que quizá estamos sometidos. Saben que las tecnologías pueden proporcionar mayores niveles de comodidad y progreso, pero también pueden alienar al individuo y ayudar a controlarlo. Así que en verdad no se posiciona contra la tecnología, sino contra determinados usos de la misma. Y sobre todo en casi todas las historias denuncia que la gente poderosa se vale de su dinero y poder para manipular a la sociedad mediante el control de la información. Os voy a recomendar algunos libros si os gusta toda esta literatura. Uno de los más conocidos es Gardner Dozois. También podemos hablar de William Gibson, con obras que os voy a recomendar. Evidentemente no he leído todas las novelas de todos los autores que os voy a mencionar, pero sí las que he leído me parecen buenas, o incluso las que no he leído pero sí que sé que tiene buenas críticas. Por ejemplo, en este caso, Neuromante o La máquina diferencial. También tenemos a Bruce Sterling, un gran escritor estadounidense de ciencia ficción, que como os digo, acuña también relatos no solo cyberpunk, sino fantásticos, históricos y además también steampunk, que es otro término que haré un vídeo especial también hablando de lo que significa el término steampunk. Pues Sterling tenemos, por ejemplo, El chico artificial, Distracción o, como he mencionado anteriormente, La máquina diferencial, que colabora con William Gibson. Otro autor de novelas muy conocidas es Roger Zelazny, que ha escrito novelas como Criaturas de luz y oscuridad, que están más basadas en los cimientos de la novela vinculada a humanos con máquinas. Aunque sigue habiendo más hombres que escriben novela cyberpunk, así como hay más mujeres que escriben novela erótica o romántica, pero también podemos encontrar a Donna Haraway, que escribe un libro llamado Manifiesto Cyberborg, que también va sobre un mito político usando a los cyberborgs como metáfora de la realidad social. Bueno, pues ahí tenéis el título de una escritora que también escribe sobre cyberpunk. Y uno de los escritores más conocidos de los últimos tiempos, y tengo que mencionarlo por supuesto, es Philip K. Dick. Philip K. Dick se ha hecho de los más conocidos porque siempre ha seguido la misma línea de cyberpunk, mientras que los otros han escrito más sobre ciencia ficción o post-cyberpunk. Philip K. Dick sigue esa tradición del cyberpunk antiguo. Hay libros como por ejemplo Blade Runner, porque sí, la novela está basada en uno de los libros de Philip K. Dick que no se llama Blade Runner. El título original es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Sí, un título un poco largo. Pero al final les parecía más comercial hablar de Blade Runner. No es 100% basado en la novela, es decir, como todas las adaptaciones al cine, no siguen 100% en la novela. No podéis ver la peli y a la vez estar leyendo la novela y que digan los mismos diálogos, como no pasa por supuesto en muchísimas adaptaciones. Hay algunas películas que sí, como por ejemplo Hamlet. Hamlet, la película que dura 4 horas, de Kenneth Branagh, pero en general, lógicamente, es mucho más corto que el libro, no se puede decir título por título ni frase por frase.
También tenemos que nombrar algunos otros títulos que a lo mejor os pueden interesar, como por ejemplo Transmetropolitan o Carbono Alterado, de Richard Morgan. Pero, ¿qué sucede en el cine y en la televisión? Bueno, pues aunque la literatura sí que es más conocida de los años 80, el cine empezó a hablar un poco de este subgénero. Por ejemplo, en la peli de Alphaville o en la peli de Un Mundo Feliz. Pero como os digo, el cyberpunk llega sobre todo con Blade Runner. Después, mucho tiempo después, llegarían otras como Minority Report, Una mirada a la oscuridad, Mad Max, por supuesto Matrix y por supuesto una de las últimas como Alita, más basada en un cómic que en un libro. Es cierto que otros autores han ido cogiendo esta idea cyberpunk y la han ido adaptando, como por ejemplo Christopher Nolan en Inception o en Origen o en algunas otras películas que es verdad que está haciendo. Por ejemplo, películas como In Time de Andrew Niccol o Total Recall, Westworld, la serie, incluso algunas de Quentin Tarantino. De hecho, Netflix sí que ha adaptado Alter Carbon, que viene precisamente de la novela que os he contado, Carbono Alterado, de Richard Morgan. Tanto es así que la cultura cyberpunk ya se ha convertido en una subcultura. Hablamos de subcultura cuando hablamos del mundo gótico, del mundo steampunk y ahora del mundo cyberpunk. Y es una mezcla a nivel de moda, a nivel de música, que adapta todo tipo de géneros que tengan que ver con algo oscuro, pero también clásico. Por ejemplo, la música clásica o el jazz, el retro wave, la música industrial, el rock gótico, el rock alternativo, son géneros propios de la música cyberpunk. Así también como la vestimenta, muy parecida a la gótica o a la punk o a la rockera, pero con un rollo siempre futurista. Si os gustan los videojuegos, pues los más conocidos que frecuentemente están inspirados en Cyberpunk pueden ser Final Fantasy VI, Shadowrun o por supuesto Cyberpunk 2077. Este estilo llegó también a influenciar el desarrollo de videojuegos y mods de disparos en primera persona. Y venga, que siempre me decís que no hablo de términos españoles o no aconsejo libros o películas españolas. Bueno, pues ahí tenéis un libro, Nova de Cuarzo, de 1999, o Dioses de Neón, de 2002. Y no hay que olvidar que cuando hablamos de una nueva subcultura, no solo es la música, la moda, la literatura y el cine, sino que también entran aspectos como el arte y la arquitectura, la sociedad y las constantes referencias de ídolos que también creen en el cyberpunk. Por ejemplo, obras de arte psicodélicas y paisajes urbanos neofuturistas son influenciados por el cyberpunk. ¿Qué va a pasar en un futuro con este término? Bueno, pues que el próximo género emergente se llama post-cyberpunk, como os he comentado, y continúa preocupándose por los efectos de los ordenadores, pero sin dar por supuesta la distopía ni dar tanta importancia a los implantes cibernéticos. Así que podemos considerar el concepto de singularidad tecnológica utilizado en la ciencia ficción más reciente, que recoge su preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial hasta el extremo, y el rol, sobre todo, que los humanos podríamos adoptar en tales circunstancias. Así que nos basamos más en el rol humano frente a esa distopía del mundo. Así que hasta aquí el programa de hoy. Os dejo abajo todas mis redes sociales si queréis aportar alguna opinión o si os apetecería que hiciera algún programa determinado, dejádmelo abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana en Cartas en la Oscuridad.